Hola, bienvenidos a nuestro podcast Una noche con los Gadarenos. Un espacio donde abordaremos temas de interés común, actualidad y escatología. Hola, muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Una noche con los Gadarenos. Estamos muy contentos hoy de que nos puedan acompañar. Hoy tenemos un nuevo programa y estamos transmitiendo desde Quito, Ecuador. Sabemos que nos escuchan a diferentes horas, en diferentes plataformas y queremos darles un fuerte abrazo, un saludo fraternal a todos, nuestra audiencia que cada vez está creciendo más. Gracias por todos esos mensajes por interno que han hecho y también en las publicaciones en las cuales nos mencionan de temas que les gustaría saber. Y pues hoy estamos muy contentos porque no solamente Dios nos ha dado la oportunidad de reunirnos nuevamente, sino que estamos en compañía de nuestros queridos amigos y el reincorporado Daniel Flores. Así es que les damos una bienvenida a cada uno de ellos. Hola David, hola Daniel, un fuerte abrazo. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bien, gracias Javi. ¿Qué tal David? Hola. Superando todos los inconvenientes que teníamos ya. No, de verdad, es súper bueno tenerte de vuelta. Estábamos orando por vos y nos alegramos mucho de que estés mucho mejor. Sí. Nos hacía falta el debate, la pelea, las preguntas incómodas, ¿no? Claro, eso es para los que no quieren vacunarse. Tienen que vacunar. Cuéntanos qué te pasó, amigo, así a breves rasgos, de que las personas estaban preocupadas, estaban mandando saludos. Bueno, yo creo que, a ver, ¿qué me pasó? Lo que a la mayoría de personas les pasa en esta época, COVID-19, medio COVID. Estuve con COVID hace más de 15 días. Pero gracias a Dios, o sea, a pesar de todas las dificultades que provoca la enfermedad, no tuve una patología grave, me pude recuperar rápido. De hecho, como les comentaba, no me dio fiebre, no perdí el olfato, no perdí el gusto, nada. O sea, de hecho, los 2, 3 primeros días de la enfermedad sí pasé con malestar. Con un poco de picazón en la garganta, pero de ahí nada más. Y tos que mantengo todavía hasta ahora como secuela del COVID. Pero de ahí no tuve mayor complicación, no necesité oxígeno, nada de eso. Gracias a Dios pude superar la enfermedad con aguas, con Aguas de viejas. Aguas de viejas, sí, o sea, en verdad sí. Lo que pasa es que igual la medicación que mandaron, o sea, la medicación que te mandan siempre para el COVID es fuerte, es bastante fuerte. Entonces, chuticas, me tenía a mí como atontado todo el tiempo, entonces suspendí la medicación. Y me fui recuperando poco a poco. Lo que pasa es que el tema del COVID es o te recuperas o te empeoras. No hay vuelta atrás. No hay terminación. Ahora, está bueno para topar algún tema relacionado con la vacunación, que creo que también es importante. Y ahora de primera mano, pues ya podrás dar tu testimonio, pero creo que lo vamos a dejar para un nuevo programa. Te damos muchas gracias, Daniel, por hoy incorporarte. Sabemos que estabas con muchas ganas también de ser parte de este panel. A ti, David, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? No, súper bien, gracias a Dios. Como digo, estoy contento de poder compartir una noche más con ustedes, mis queridos amigos, y también con las personas que nos están acompañando y siguiendo. Es un gustazo el poder escuchar, saber de ustedes y que nos dejen en las cajas de los comentarios y nos corrijan en todas las cosas que nos equivocamos, especialmente hoy día que vamos a tener un tema interesantísimo. De alta corrección. Cada uno de ustedes nos va a ir corrigiendo. Bueno, amigos, yo particularmente quiero mandar una felicitación. No sé si esto alguna vez lo llegue a escuchar nuestro medallista olímpico Richard Carapaz. Bueno, nosotros somos ecuatorianos y con cada medallita que se puede ganar nos motiva. En esta semana es una semana interesante en la que nuestro representante por el ciclismo de ruta. Sí, la mayoría de nosotros tal vez no entendemos muy bien esta disciplina, pero pues allá en Tokio queremos comentarles que ganó Richard Carapaz, que era el representante de Ecuador. Y pues esto nos ha traído bastante alegría, veo a la gente motivada y ahora todo el mundo quiere andar en bicicleta. Y pues claro. Creo que es una buena iniciativa. Y pues hablando un poco de
de medallistas y pues del tema de las Olimpiadas, que siempre es algo que como humanidad nos llama la atención. Quería comentarles algo de pronto para dar inicio al tema del que hoy vamos a hablar. Y pues me gustaría aclarar que todo lo que hablemos del día de hoy es nuestra opinión, sin embargo, queremos hacerlo de la forma más objetiva. Y pues a mí me llamó la atención y les quería comentar esto, a ver qué les parece a ustedes. El día de hoy, o no sé si ayer, hubo justamente el tema de la competencia de nado sincronizado. Y pues una de las personas que ganó es británico, se llama Tom Daley, y él dio una frase que ha dado la vuelta al mundo, que dice: estoy orgulloso de ser medallista olímpico y también de ser gay, decía él. Y pues esto ha movido realmente a la comunidad deportiva, sobre todo alrededor de este pensamiento de la identidad de género. Y pues bueno, ahora revelamos a nuestros queridos oyentes que vamos a hablar acerca de identidad de género. No sé qué opinan de lo que les acabo de contar y qué han escuchado acerca de este tema, que es un tema candente, difícil. No sé si alguno de ustedes quiere anticipar hacia dónde vamos a ir, sin la necesidad tal vez de entrar en queriendo ofender a alguien, ¿no? O sea, yo solamente antes de que el Dani pueda hablar, quisiera decir que... de que Dani ofenda. Antes de que el Dani antes de que el Daniel ofenda. Las personas que nos siguen en Facebook es probable que ya nos hayan bajado este video. No. Pero síganos en YouTube, es menos probable que nos bajen este video si es que nos ven por ahí. La otra es que vamos a hablar sí de este tema, pero no estamos tratando de hacer un ataque, sino más bien una definición y tal vez lo que nosotros pensamos en nuestra experiencia y lo que nuestro progreso en esta vida nos ha llevado a entender, ¿sí? Desde un punto de vista bíblico y cristiano, pero escúchennos, así como también nosotros escuchamos a ustedes. Bien, muy bien. Bueno. No, bueno, yo respecto a lo que decía Javier, igual también referente a la cuestión de los deportistas ecuatorianos, igual ojalá que alguna vez, si pueden, nos escuchen, o llegue a cualquiera de ellos, y igual felicitarlos a todos, porque al final de cuentas es una cuestión, como decía Richard Carapaz, de autogestión. O sea, llegar allá es una cuestión solitos. O sea, por eso él decía, la medalla es mía, no es del Ecuador ni del gobierno de nadie, es mía. Tiene razón. Y yo creo que también ha habido como él muchos otros que les ha tocado duro, les ha tocado muy duro. Pero es parte de la realidad de todos los ecuatorianos. O sea, yo creo que eso es parte de nuestra realidad. O sea, el que llega lejos es porque se ha esforzado y le ha tocado jalarse solo, ¿no? Que al final de cuentas todos se quieran subir a la camioneta, pero es triunfo de aquel que se ha esforzado y que ha luchado y le ha peleado cada kilómetro, lo mismo que Alexandra Escobar, que Glenda Morejón, que un montón de otros deportistas. Igual felicitar a la selección de Japón, que está primera. Está bien, pues yo le voy a Japón. Y bueno, no, ahora sí, para poder entrar en el tema, como decía Javier y como decía David, el objetivo, creo yo, de topar este tema es que nosotros podamos comprender, que nosotros podamos tratar de debatir acerca de esta cuestión de la homosexualidad, de los grupos que son LGTBI, de esta cuestión de la identidad de género y de todo eso, ¿no? Y tratar de una u otra manera poder definir o poder llegar a conclusiones claras, sobre todo en este tema que es muy, muy amplio, que puede tener muchas definiciones, que puede tener muchas aristas. Muchas aristas por las cuales irte, pero que sí tiene algunas cosas que son concretas y que tampoco podemos nosotros negarlas. De pronto, mucha gente podrá decir que nosotros hablamos netamente a la luz de la Biblia o a la luz de la religión, o muchos lo podrían ver, pero hay cosas que incluso la ciencia, científicamente, no pueden ser negadas. Entonces yo quería empezar con esta cuestión planteando la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede definir al género? ¿Cómo lo podemos definir al género? Oye, mira, yo estaba un poco indagando en esto, preparándonos en el tema que hoy íbamos a hablar. Y pues me ha llamado la atención de la cantidad de géneros que
que hoy se mencionan, ya antes de definir qué es el género. Y por ejemplo, estaba escuchando de los cisgénero, de los transgénero, de los transexuales, un tercer género o también conocido como no binario, y cada uno de estos tiene como un montón de divisiones. Entonces, de pronto respondiendo tu pregunta, nosotros tal vez bíblicamente entendemos que Dios creó hombre y creó mujer, pero hoy la sociedad o el mundo ha tenido una aceptación o, ¿cómo podemos decir? Una introducción de géneros que tal vez van o se contraponen directamente con lo que la Biblia dice. Y pues ahora creo que la gente más bien habla de cómo se percibe, más que de qué es. Entonces, no sé, en ese sentido, si alguno de ustedes quisiera acotar algo más o responder directamente al Daniel lo que es el género. Yo me acuerdo que hace añazos, cuando yo tenía Facebook todavía, recuerdo que... No tiene Facebook, güey. No tiene Facebook. ¿Qué les parece? Me parece bien, rompe el esquema. Otro rato hemos de hablar de eso. Claro. Pero cuando tenía, me acuerdo que en algún momento, cuando Facebook te permitía crear nuevos perfiles, te daba opciones, ¿no? Y en ese tiempo salió el boom, salieron como 11 opciones, luego salieron 20 y pico de opciones. Y hoy día yo no sé cuántas tenga, ¿no? Pero sí sé que en el 2019 habían como 64 diferentes opciones, digamos, identidades o opciones con las que la gente se identifica, porque mucho tiene que ver con mi concepción de quién soy yo, ¿no? Más que con una cuestión tal vez física o anatómica, pienso yo. En la mayoría de los casos tiene que ver con mi identidad, por eso es una cuestión de cómo yo me percibo a mí mismo, el tema del género, y es una cuestión que ahora se define como dentro de un espectro, se llama un espectro, ¿no? Entonces un espectro, como si tú te pones a ver el espectro de la luz, tiene diferentes valores o tonalidades. Han tomado este concepto para definir y decir hay un espectro de géneros, y es así como si, imagino que se han de seguir multiplicando, porque hay gente que no se identifica en alguno de estos que hay, y entonces salta uno nuevo, ¿no? O se nombra uno nuevo. O se menciona otro. Bueno, yo en ese caso he tratado o intentado también leer, investigar bastante sobre esto. Y hay hay un autor, un politólogo argentino que se llama Agustín Laje, que habla mucho sobre la identidad de género. Y él, por ejemplo, define esta cuestión de la identidad de género como un conjunto de ideas anticientíficas que intentan explicar la sexualidad a través de la cultura. Entonces, yo creo que partiendo de eso, nosotros podríamos decir o podríamos definir que hay cosas como la identidad de género, como el sexo, que tú no lo puedes definir a través o a partir de la cultura, porque ya está establecido. Cuando tú naces hombre o naces mujer, no hay otro, o sea, no existe otro. Mucha gente podrá decir, bueno, es que ustedes son religiosos y por eso Dios hizo al hombre y a la mujer. Dejemos a un lado un momento la cuestión religiosa y vamos a la cuestión científica, a la cuestión anatómica, a la cuestión biológica. Cuando tú naces, el médico, ¿qué le dice a tu mamá? Señora, ¿es niño o es niña? No hay otro. No le dice, señora, es niño, pero de pronto en el futuro puede hacerse niña. Y no es una cuestión o sea, no me estoy burlando, pero es algo verdad, o sea, es algo cierto. ¿Tú cómo puedes definir la sexualidad a través de la cultura? ¿Cómo? O sea, no, porque una de las cosas de la agenda que tienen esta cuestión de la identidad de género es que lo que decía Michel de Beauvoir. O sea, la mujer no es mujer, o sea, no existe el hombre o la mujer, sino lo que tú te autopercibes. Ahora, la pregunta es, y yo les quiero plantear esta pregunta, a ver, ¿qué sucede, ¿sí? Si una persona se cambia de sexo, ¿no es cierto? Y esa persona, científicos la encuentran años después, ¿no es cierto? Y aunque se haya puesto lo que se haya puesto, o se haya quitado lo que se haya quitado, sigue siendo, ¿sí? Con el sexo con el que nació. Independientemente de cómo te autopercibas o independientemente de en lo que te conviertas. Porque es una cuestión genética, ¿no? O sea, nuestros genes determinan o lo uno o lo otro. Yo estaba un poco investigando y dicen que actualmente se reconocen 112 géneros.
un poco ahondando más. Y entre las, o sea, hay gente que aún sigue sacando más aristas, como bien decía David, una cuestión de como géneros y subgéneros. Y pues ya que hablas de un tema de percepción, puede surgir aquí una pregunta que les quiero hacer, tal vez es la pregunta más difícil de responder. ¿Un gay nace o una persona que tiene una tendencia nace o se hace? Um, eso creo que es súper interesante. Creo que es algo que no es fácil de responder porque depende mucho de tu postura, mucho depende de tu cosmovisión. Pero sí quiero, tal vez, para topar un poquito esto y lo que decía el Dani hace un momento, cuando tú naces, por lo menos todavía en nuestros países te identifican como sexo masculino o sexo femenino, ¿no? Que es diferente del género que tiene que ver con cómo se identifica la persona tal vez más Correcto. adelante, o que puede ser una percepción o descripción fluida de cómo ella o él o él se percibe, no sé. Sin embargo, hay en otros países donde los padres tienen la opción de tener un certificado de nacimiento con género X. Es decir, tú le das el chance a tu criatura, digámoslo así, para que ella o él se identifique más adelante y que sea esta persona cuando crezca que pueda decidir qué poner en su certificado de nacimiento, ¿cacha? Ujú. O sea, esa es una opción que se da ahora. Por supuesto, en nuestros países no es así. Sin embargo, eso marca una tendencia que viene detrás de una agenda que tal vez lo vemos de ver más tarde. Sin embargo, es un tema controversial, Javi, lo que vos dices. Se nace o se hace, mucho depende de la escuela en la que vos hayas sido criado, cómo hayas estudiado este tema, ¿no? Desde mi percepción, desde mi opinión, ah, yo entiendo que hay tendencias heredadas y hay tendencias adquiridas. Yo todavía estoy tratando de comprender en realidad qué tanto de esto es heredado y qué tanto es adquirido, ¿sí? Por ejemplo, y tal vez va más allá como a la definición. Por ejemplo, yo identifico esto como una tendencia que puede ser como un alcoholismo, ¿sí? Yo tengo una tendencia al alcoholismo porque vengo de una familia que tiene esta tendencia, entonces tengo una tendencia de que cuando probé una gota de alcohol, tengo una tendencia a hacerme alcohólico. Es algo que yo tengo una predisposición a ser así, ¿ok? Tengo una predisposición, pero yo no nací bebiendo ni nací con una copa de alcohol en mi mano, por ejemplo. Entonces, mucho tiene que ver con tus acciones, el cómo te defines. Desde mi perspectiva, para dar una respuesta clara, pienso que aunque haya una tendencia, hay una decisión en algún momento en el que la persona llega a identificarse. Entonces, me inclino más a pensar que hay una decisión a hacerse, ¿sí? A tomar esa identidad más que el peso que pueda venir de una tendencia. Esa es ¿Tú qué opinas? mi percepción. ¿Tú qué opinas, Mi Daniel? opinión. Yo creo que, a ver, que eh, siempre o sea, este tipo de grupos, este tipo esta agenda política, siempre intenta explicar todo a través de la cultura. Todo a través de la cultura. Ahora, em, es importante que nosotros podamos entender para poder determinar o determinar esto se trata de hablar a través de la cultura y no de la ciencia. Hablemos de ciencia. Ok. Ahora, el punto radica en que em, todas estas aristas van enfocadas sobre una ideología, ¿no es cierto? Y la ideología es más un conjunto de ideas ilusorias. ¿Por qué? Porque ponen patas arriba la realidad. Danos Entonces, algunos ejemplos prácticos de eso, como por para ejemplo, entenderte un poco mejor. ya, Estás muy por ejemplo, filosófico. mira, si tú quieres explicar todo a través de la cultura o quieres todo explicar a través de la ideología, tienes que dejar de lado las ciencias exactas. Por ejemplo, la biología, la anatomía, ¿sí? Porque no entran dentro de ese campo. No puedes explicar tú una cuestión ideológica a través de la anatomía, porque la anatomía te dice que tú eres hombre o eres mujer, no hay más. O sea, Ujú. anatómicamente eres así. Entonces, si quieres explicar la sexualidad a través de la ideología, no tienes que tomar en cuenta la anatomía, no tienes que tomar en cuenta la biología.
no tienes que tomar en cuenta todas las ramas que parten de la medicina, salvo la psicología. Pero tú no puedes tomar en consideración nada de eso porque todo es ideológico. O sea, todo tiene que ver con una cuestión, con una agenda ideológica. A la psicobiología, en fin. Ahora, el tema es que todo esto también tiene fines políticos. Y eso también tiene que ver con una cuestión de ciencias políticas, porque independientemente de que si yo soy hombre o mujer, tiene que ver también con una cuestión de adquirir, ¿sí?, ciertos derechos que mi status quo no me da. Por ejemplo, ¿por qué se lucha tanto por el matrimonio homosexual, por el matrimonio igualitario que le llaman ahora? ¿Por qué se lucha tanto por el matrimonio Porque la igualitario? gente dice que es un derecho que es para todos. Ya, ahora la pregunta es, ¿qué impide que dos hombres o dos mujeres se vayan a vivir juntos? ¿Qué impide que dos Buena personas pregunta. vayan a vivir juntos? Nada. O sea, tal vez ahora nada. En la Ni sociedad ahora ni antes. antigua, No, o ah, sea, pienso que sí había cierta persecución. Antes no había esa, como por así decirlo, haz lo que quieras. Hoy día sí hay eso, ¿no? pero Pero ¿qué estamos hablando del persecución? hoy, sí. Claro, o sea, ahora, o sea, si tú me dices, por ejemplo, había persecución, ¿qué persecución? O sea, ¿qué impide que dos personas del mismo sexo vivan juntas o tengan una relación de pareja? Hoy probablemente en nuestra cultura, Legalmente, en donde legalmente. vivimos, nada. Pero hay tal vez otros lugares en el mundo y hay otros tiempos en la historia donde sí. Entonces, ¿por qué Ah, quieren casarse? Porque quieren emular una familia tradicional. Ese es el punto. Ahí viene y algo que es importante ese es el notar. tema. Sí. ¿Por qué se lucha por la cuestión del matrimonio igualitario, del matrimonio homosexual? Porque el matrimonio, sí, el matrimonio establecido legalmente, te da o te brinda a ti ciertos derechos que si no estás casado no tienes. Pero ¿por qué el matrimonio te da esos derechos? Porque tú a través del matrimonio, sí, puedes o llegas a procrear, la prole que se llama. Y esa prole también tiene derechos. Derechos que el matrimonio igualitario o que las personas que están detrás de este matrimonio igualitario perciben. O persiguen, mejor dicho, no perciben, persiguen. Pero no tienen. ¿Por qué? Porque la cuestión inherente de la unión, sí, no da para poder obtener ciertos derechos que yo con mi esposa sí puedo tenerlos. ¿Por qué? Porque es una cuestión ya establecida dentro de la propia legalidad. ¿Por qué quieren hacer legal o por qué persiguen estos derechos? Porque ellos también quieren ser parte de. Entonces, que mis hijos tengan derecho, que mi esposa o mi pareja tenga Oye, derecho pero cuando hablan de hijos estamos hablando de un tema de adopción y ahí entra otro problema. Porque eh, como dos personas, a menos de que una de ellas haya sido casada, o sea, heterosexual, y haya tenido hijos previamente, ¿cómo puedes tener hijos? O sea, no, te tocaría adoptar y ahí entramos en un problema nuevo, ¿no es correcto, cierto? porque ese es el punto. O sea, el punto es que no es una cuestión solamente de que dos personas del mismo sexo se vayan a vivir juntas o mantengan una cuestión una cuestión de pareja. Porque al final de cuentas, si nosotros nos ponemos a pensar todas estas marchas, o sea, detrás de todas estas marchas del orgullo gay, yo no he escuchado a nadie que diga yo soy el orgullo heterosexual. Yo también puedo decir me siento orgulloso de ser heterosexual, por una cuestión de orgullo. Vamos O a sea, marchar. es que mira, si ustedes se dan cuenta, hay algo que es importante que nosotros tomemos en consideración. ¿Quiénes están detrás de todas las marchas? ¿Quiénes? El homosexual real, vive su homosexualidad bajo las cuatro paredes de su casa y punto. El tema aquí es aquel que sale, el exhibicionista, el que sale desnudo, el que presume a su pareja, el que dice, miren, yo soy orgulloso de ser gay. Yo soy orgulloso de ser heterosexual. ¿Cuál es no entiendo el punto. O sea, no entiendo cuál es la cuestión O sea, de tú dices hay sobrellevar una o de agenda, sobresalir. ¿Hay una por agenda supuesto. política? Por supuesto que hay una agenda Oye, y política. el tema este a mí siempre me ha hecho reflexionar el hecho de que, o sea, todo está enfocado, o sea, porque estamos hablando de orgullo, ¿no es cierto? Orgullo es sentirse, valga la redundancia, orgulloso, feliz, quiero demostrar a todo el mundo lo que soy. Pero viene un punto en que yo veo que estas marchas están envueltas solamente de perversión sexual. O sea, yo me pongo del otro lado y digo, digamos que nosotros, los tres, armamos una cuestión que se llama la del orgullo heterosexual, ¿ya?
y nosotros salimos vestidos con trajes que solo se los ven en la intimidad o que de pronto salimos semidesnudos. Entonces no sé hasta qué punto podamos nosotros, por el hecho de ser diversos o por el hecho de respetar eso, tener que bancarme cosas que son inmorales, independientemente de lo que la otra persona crea en su cosmovisión del mundo, ¿no? Pero si yo salgo medio desnudo en la calle cualquier día, ¿qué van a hacer los policías conmigo? Posiblemente me metan preso. Si es que hay alguien que me quiere poner una demanda, posiblemente me mande una demanda por lo que llaman ellos altercados a la moralidad o al buen vivir de la gente, ¿no? Independientemente de eso. Y cuando tú dices algo en contra de eso, ya te empiezan a tildar como de, no, es que tú eres homófobo, o eres una persona que no eres tolerante, eres mente retrasada, ¿no? Y pues ahora yo creo que se trata de normalizar ese tipo de conductas. Y pues independientemente de eso, yo por ejemplo sí hablo del tema del orgullo gay, que fue algo que estuvo en tendencia un poquito tiempo atrás. Por ejemplo, ¿por qué no sacan en esa marcha? Ha habido gays en la historia que son muy famosos y que han hecho cambios radicales y fundamentales para la humanidad. Les doy solamente un par de ejemplos de ellos. Uno de ellos, Alan Turing, por ejemplo. No sé si han escuchado de Alan Turing, el que fabricó la primera computadora. Alan Turing, por ejemplo, es el que crea esta computadora. Era inglés y crea la computadora que se llama Enigma, que servía para descifrar estas máquinas alemanas que llamaban Enigma. Hay una película que se llama El Código, ya se me fue el nombre, pero que habla de la vida de Alan Turing. Y a él finalmente lo encarcelan, no por espionaje, sí, sino que lo encarcelan por actos depravados, que era justamente la homosexualidad. De ahí sale que en las computadoras Apple esa manzana mordida es un homenaje a Alan Turing. ¿Sí sabían ustedes eso? Entonces, ajá. Por ejemplo, eso para mí sería como, me siento orgulloso de Alan Turing, que fue el padre de la computación, el que evitó que la guerra dure 5 años más de lo que iba a durar. Y eso me parece como algo de que sí enorgullecerse de la comunidad, por ejemplo. Y les doy otro ejemplo, Miguel Ángel, el pintor, ajá. Escultor, exactamente. Se conoce de él claramente que era homosexual, pero el que no era reprimido, sino que el que por su genialidad era muy, muy expresivo y muy como el que llamaríamos nosotros, una persona muy histriónica, muy exactamente. Él fue tolerado, su comportamiento y cuestión así, porque todos lo consideraban un genio. Entonces, yo digo, ¿por qué no sacan estas figuras? Dice, esto es nuestro orgullo, pero se van al otro lado. Entonces, el orgullo es pura perversión, puros actos sexuales de masoquismo y sadomasoquismo. Y pues mientras más pervertido estés en ese día, no te importa nada. Y lo más triste es que se mete a niños. Es que se mete a niños y es algo que los que somos padres de pronto condenamos. Claro. Oye, ¿sabes qué? Me quedé pensando con lo que decían ustedes antes. Perdón que me remonte un poquito. De la marcha. Pero hagámoslo con la marcha. No, espérate. Hablaban un poquito antes acerca de personas trans, ¿verdad? Que se han cambiado. Y ahorita tú, Javi, topabas un tema de personas que se identifican como gays. No sé por qué se me vino a la mente, pero suponte que clonan a una persona, ¿ok? Clonan a una persona, cogen la célula de esa persona y digamos que la tecnología avanza y ahora esa persona, digamos que cogen la célula de esta Jenner, ¿no? Bruce Jenner, que luego se hizo... Bruce Jenner, en el contexto, es el padrastro de las Kardashian, ¿no? O sea, un medallista olímpico, una persona, pero que en su... Sí, exacto, es él. Es él mismo. Yeah. Sí, pero, okay. Claro, sí. Pero claro, él fue un medallista olímpico, fue una persona increíblemente famosa por sus logros olímpicos y deportivos primero. Ya, entonces él, digamos, ahora ha sufrido todos, o se ha hecho todos estos cambios. Pero si vos clonaras una célula de él, ¿qué sale? Sí, o sea, te sale el plan original que decía Daniel acerca de la ciencia antes, ¿no? Imagino que si clonas a una persona, luego tiene que elegir su identidad, pero físicamente, anatómicamente, naturalmente va a tener este mismo plano
de construcción, ¿verdad? Que lo hace en este caso masculino porque ese es el sexo con el que naturalmente vino, ¿no? Perdón que me desvié un poco de lo que estaban Oye, hablando. no, pero es que yo creo que solamente. sí va por lo que estás hablando, con lo que quería, al punto al que queríamos llegar y la pregunta es, o sea, si nace o se hace. Entonces, en ese sentido, con el ejemplo que das y pues de pronto yo pensaría que más bien depende de algunos factores externos y eso viene a influir en la toma de decisiones. En algunos de los casos de la aversión a tu propio sexo por alguna cuestión que puede ser tal vez un tema de abuso. Yo he visto mucho esto de gente que ha sido abusada sexualmente de pequeños y posteriormente han tomado decisión de que no es la tradicional de escoger por la heterosexualidad, ¿no? No sé hasta qué punto, me hubiera encantado que hoy tengamos una psicóloga acá o un psicólogo que nos eche una mano un poco profesional, pero creo que va por el asunto ¿no? De que nosotros debemos comprender entonces que va muy de la mano con la toma de decisiones. O sea, llega un momento en la vida en que tu carácter se empieza a formar y tomas las decisiones de cómo comportarme, y también acorde a la sociedad en la que vives, me parece, porque por ejemplo, si nosotros hoy aquí en Ecuador salimos con falda, seguramente seamos catalogados como algo raro le pasa. Pero claro, si vas a Escocia o si vas a Dubái y sales con una túnica o una falda correspondientemente a cada país, seguramente se verá normal. Entonces, también en la sociedad creo que espera un cierto tipo de comportamiento. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, tú sí hablas de una cuestión cultural. Eso puedes explicarlo culturalmente. La sexualidad no puedes explicarla culturalmente porque no es cultural. Es genética. Es más, ni siquiera es, o sea, no es ideológica. Tú naces hombre o naces mujer, punto, no hay vuelta. Es más, a mí me hubiera encantado que estuviera un médico. Nacer mujer. Nacer mujer, un médico. O sea, es que anatómicamente, todo, o sea, todo tú tienes, eres hombre o eres mujer, no hay más. Ahora, el tema es que tú quieras, o sea, que se quiera explicar esta cuestión de que tú naces. Ahora, la pregunta que yo me haría es ya, si un gay o un homosexual nace, ¿en dónde está el gen gay? ¿Dónde está el cromosoma gay? Porque me imagino que si tú naces, todos debemos tenerlo. Pues, si tú Es que no naces existe. es que ese es el punto. O sea, la cuestión, Claro. la cuestión que viene a través o que puede ser explicada a través de la cultura son las cosas con las cosas que se van desarrollando en tu niñez, el hogar que tienes, la familia que tienes, la mamá que tienes, el papá que tienes, cómo estas dos figuras o esta figura en el caso de que solo esté mamá o esta figura en el caso de que solo esté papá me vayan educando y me vayan formando. Oye, ¿Qué ¿cuál tipo de será el rol conversación el tengo? rol de la familia en esto, de familias estructuradas? Yo me Es vi un fundamental. estudio, y este sí es real. Me vi un estudio de una universidad que decía, justo hablando de cuando los jóvenes salen, lo que se llama del closet o escogen una tendencia. Y la mayoría de ellos habían tenido o venían de hogares no estructurados. Cuando hablamos de no estructurados es o eran hogares divorciados o en los que se vio abusos y hubo separación de papá, mamá, o solo creció con mamá o solo creció con papá. Y no sé qué opinan ustedes en relación a eso. ¿Será que afecta, no afecta el tema de cuando eres niño, justamente esta toma de decisiones? Yo creo que es fundamental porque de hecho todo lo que está a tu alrededor en tu etapa del crecimiento, del desarrollo, es más, el tipo de papás que tienes, el tipo de amigos que tienes, la escuela a la que vas, incluso la iglesia a la que vas, todo eso afecta, todo eso te determina, todo eso te pone o te marca una tendencia. Oye, cuando tú hablas del tipo de papás que tienes, ¿tú crees que como padres podemos estar creando, perdón la expresión que voy a topar, tal vez niños varones afeminados o niñas mujeres machonas? O sea, lo que pasa es que ahí tú tendrías que definir. Yo, por ejemplo, mira, a ver, yo cuando era niño, bueno, yo me imagino que todos nosotros cuando éramos niños era impensable jugar con una muñeca o tener contacto con una muñeca. O sea, o que tu papá te diga, a ver, mijito, le voy a comprar una muñeca. O sea, impensable. O que si tú, o a las niñas decirle, mijita, le voy a comprar un carro. O verle con el carro, que es machona, deja. O verle que juegue fútbol. Eso era impensable. Hoy ya no es tanto así. O sea, de hecho, hoy no es así.
Yo, por ejemplo, les ponía la vez que nosotros conversábamos con las chicas sobre el feminismo, que también tiene Que mucho que ver que con tu esta hija cuestión de... jugaba con A mi carros. hija le gusta jugar con los carros. Eso no le quita feminidad, ni le hace machona. Le gusta jugar fútbol. Eso no le hace machona, ni le quita feminidad. De hecho, yo creo que muchas veces esa cuestión de interponer o de decir, no, esto es de hombres, esto no se juegan las niñas. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran, ajá. Las niñas tienen que ser delicadas. O sea, no es concordante. No tiene nada, eso, y eso no tiene nada que ver con que mi hija en un futuro se va a hacer lesbiana. No, o que de pronto mi hijo si juega con la hermana las Barbie se va a hacer homosexual. No tiene que ver por esa cuestión, tiene más bien que ver con una cuestión estructural de el entorno en el que tú te desarrollas. Por ejemplo, se ataca mucho, digamos, en esta cuestión. Por ejemplo, retrocedamos o hagamos una comparativa con el machismo. El machismo es el problema. No, no, señores, el machismo no es el problema. El problema son los hogares disfuncionales. El problema es el alcoholismo. El problema es el marido que toma, el marido que le pega a la mujer por esta razón, porque es drogadicto, porque viene de un hogar pobre, porque un montón de cosas que tú puedes estudiar para definir cuál es el problema del fraccionamiento dentro del hogar. Pero no necesariamente tiene que ser por una cuestión de machismo. Machismo entendido como la cuestión de que el hombre es superior a la mujer y por eso le pego a mi mujer. No, va más allá. ¿Por qué no se ataca el problema? Porque tiene una agenda política definida. Entonces, claro, tengo que atacar al machismo, tengo que atacar al feminismo, tengo que atacar al feminismo entendido como esa cuestión de superioridad de... Y ahora tengo que atacar al homosexual. No es una cuestión de atacar al homosexual o decirle tú, como eres homosexual, te hago a un lado. No va por la cuestión de la persona, o sea, de la persona. Pero sí va por una cuestión de la agenda que me quieren imponer, que eso es otra cosa. Oye, yo pienso que ese tema de la agenda es por donde debemos tratar de tomar esto, ¿no? Ahora es muy... hay esta cultura de cancelación, hay esta cultura de mutearte, de cerrarte, de no dejarte hablar. Si es que tú tienes una opinión como la que nosotros estamos teniendo hoy día, ¿sí? Una opinión que es discordante o no siente lo mismo que lo que la cultura está, digamos, programada en este momento para pensar. Entonces, agradecemos al manera, Facebook si todavía no nos han bajado la transmisión. De esa manera, aunque no hemos ocupado palabras ni hemos cosas fuertes, Incitado por así al decirlo, odio. no estamos tratando de incitar al odio, pero pienso que estamos tratando de decir una posición. Creo que existe una agenda que sí promueve que es intolerante y que promueve todo este tipo de comportamientos, sea de una manera suave o puede ser de una manera suave, digámoslo, a través de los programas, a través de las cosas que se ven, a través de los dibujitos, donde están educando a los niños. Pero hay cosas más militantes, ¿verdad? Como por ejemplo estaba viendo el coro de San Francisco, y el coro de San Francisco saca una canción que dice, ahora venimos por tus hijos. O sea, es una cuestión fuerte, porque es entre medio parodia y es como medio en realidad. Dicen, bueno, en realidad ahora sí tienes razón, antes te has equivocado muchas veces, pero ahora vamos a venir por tus hijos. O sea, es el coro gay de San Francisco que está diciendo este tipo de palabras, y en realidad, ¿qué es lo que están tratando de decir? O sea, ¿los queremos adoptar o los queremos convertir? Porque creemos que esta es la mejor manera de vivir. Eso es algo fuerte, o sea, es algo bien, bien fuerte que tiene que ver con mucho poder político, mucho poder económico, y es una potente ideología ahora que es bien difícil de La semana pasada hablamos acerca de cultos y sectas. ¿No te parece, David, que de pronto esto suena como justamente un comportamiento sectario también? Cuando hablamos de estos grupos radicales o gente que hace este tipo de activismo. O sea, hay gente que se podría colocar, ahora que lo dices, Javi, como líderes de pensamiento de esta ideología. Por ejemplo, Ellen DeGeneres, ¿verdad? No sé si ustedes la ubican. Sí, claro. O tal vez, entrevistadora. Sí, entrevistadora que tiene un programa muy famoso y todo. Ella es, bueno, abiertamente lesbiana con su pareja y bueno, entonces ella guía el pensamiento porque es una de las personas más populares y con mucha influencia que la gente quiere llegar a ser como ella, ¿no? Por ejemplo, el Dani decía, no recuerdo el nombre de Dani, pero vos hablabas de quién guía las marchas del feminismo en Argentina. Entonces, si hay una mente de culto ahí, como de secta, pienso que sí, hay ciertas personas que se dejan guiar por estos líderes
digamos, en ese sentido, políticos o de pensamiento, y hacen ciegamente lo que estas personas digan. Esa es una actitud cultista, por supuesto. Es que el problema ahí, David, no radica en la persona, o sea, no radica en el homosexual, sino radica en quién está detrás de, o sea, quién guía. ¿Quién está guiando? ¿Quién está guiando la? ¿Quién está detrás Okay. y por qué? Entonces, no sé si ustedes acuérdense de la cuestión de lo que pasaba con la vieja izquierda, las izquierdas de la revolución industrial, de todo este tipo de revoluciones y de qué es En lo que lucha te de los decían. derechos, La digamos. lucha de los derechos. Y tomo ese ejemplo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que te decían antes? ¿Cuál era el discurso de antes? El discurso de antes era, mira, vamos a luchar para que tú puedas tener salarios dignos, para que tú puedas trabajar las 8. Ojo, que no estoy diciendo que esté mal, pero sí quiero poner esto como contexto y como ejemplo para que nosotros podamos entender cuál es el discurso. Entonces, ¿qué te decían? Mira, vamos a salir a marchar, vamos a salir a luchar, vamos a salir a exigir nuestros derechos, a tomarnos las calles, a tomarnos las instituciones públicas, a tirar piedras y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Hoy ya eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene sus 8 horas, goza de sus vacaciones, de una u otra manera ha ganado derechos. Entonces eso ya no, tú ya no puedes inyectarle eso al trabajador, a salir a luchar por tus derechos. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que buscarme otro tipo de grupos a los cuales yo les pueda inyectar la misma medicina, ¿sí? O pueda inyectarles la misma dosis y que me sirvan para los mismos objetivos. Lograr crear este tipo de manifestaciones que al final de cuentas, mira, si ustedes se ponen a pensar, y como yo les decía al inicio, esto no es un ataque a los homosexuales, ni es que existe, ni es que soy homofóbico, que dicho sea de paso, la homofobia no existe, y ya les voy a explicar mi postura referente a esto, pero el tema es que es una cuestión de un grupo sectario, ¿sí? de mi grupo de... Yo, por ejemplo, mira, yo lo que les decía anteriormente, en mi caso, hay cosas que a ti te marcan en la infancia, ¿no es cierto? Hay cosas que te marcan. Y que esas cosas Claro. que te marcan de pronto te duran toda la vida. A mí fue esto. Esto me marcó. Y a mí me gusta. ¿Me entiendes? Y yo he ido a convenciones, he ido a lugares en donde se reúnen personas que les gusta el anime y que se puede discutir y que tú puedes comprar merchandising y un montón de cosas más. Y estoy en ese espacio. Pero eso no implica que yo salga a la calle con mi grupo de fanáticos al anime y que les diga a todos, ustedes tienen que aceptar lo que yo creo y punto. No es así. No es así porque Esta es ese una marcha pro anime. Correcto. Y todos tienen que... Y todos tienen que vestirse como yo me he visto. Y todos tienen que ponerse la camiseta de Dragon Ball. Y si tú no te pones la camiseta de Dragon Ball, me estás La de discriminando. Yamcha. O la de Yamcha, o sea, tengo que raparme y salir como Ten Shinhan. Y el que no se rapa o el que no se pone la camiseta de Dragon Ball me está discriminando. Y lo voy a demandar. No tiene que ver con una cuestión así, porque hay personas de afuera que no comparten mis mismos gustos, que no comparten mis mismas tendencias. Oye, y llevándole un poco más allá, perdón que te interrumpa, y luego continúas con la idea. Es como que también en los libros de educación te digan, todos debemos amar al anime, y pues todos los dibujos de educación también te pongan las figuritas de anime y amemos la cultura japonesa y hagámonos otakus, ¿es? Correcto, otakus. Uh-huh. O sea, algo así es lo que se trata de imponer ahora, ¿no es cierto? Correcto. Es que el tema es que por eso yo les decía en un inicio que esto tiene que ver con una agenda política. ¿Por qué? Oye, porque dentro de los textos, de los libros de textos, ya aparece el tercer género, tomando en consideración que a ti te enseñan que eso es una cuestión anatómica, y eso no existe, no es verdad. O sea, ¿por qué el gobierno, por qué el Estado me tiene a mí? O sea, porque el Estado se encarga de educar a mis hijos y de imponerles a mis hijos la creencia que ellos tienen que tener. Y eso no es así. De la educación de mis hijos me encargo yo. A mi hija le educo yo. Yo soy la persona y mi esposa somos las personas encargadas de determinar qué es lo que queremos o qué sendero es el que nosotros vamos a ir formando en mi hija. Que mi hija después tome las decisiones que ella crea convenientes, correcto, pero en esta edad, en este momento, a los 4 años que ella tiene, es mi esposa y soy yo las personas que le vamos a decir por dónde queremos que vaya. El gobierno no me puede a mí venir a decir, oye, tú tienes que educarle de esta manera a tu hijo. ¿Y tú crees que si de pronto, o sea, genéticamente, me queda claro, genéticamente fuimos hechos hombre-mujer, nacemos así y morimos así, y pues ir en contra de natura, ¿no te parece, al tratar de imponer a los niños, que me parece el grupo más vulnerable, al tratar de imponerles ideologías desde pequeños, ¿no te parece maltrato infantil? Eso es una cuestión de adoctrinamiento. No sé. Pero si ¿no te parece maltrato también? O sea, verás, como que tienes que comportarte así, tienes que hacer esto independientemente.
Lo que Ajá. pasa es que, verás, eso es una forma muy sutil de crear adoctrinamiento colectivo. En nosotros eso de pronto no funciona, porque nosotros ya tenemos una escuela formada. Somos personas ya que pasamos los 30 años de edad, 30, 35 años de edad. Es difícil que a esta edad a nosotros nos formen adoctrinamiento, muy difícil, casi imposible. Peor a las personas que ya tienen 50, 60, 70 años de edad, es imposible. Si tú, por ejemplo, conversas con una persona, con una ancianita, qué sé yo, de unos 70 o 80 años de edad, y tú tratas de imponerle algo a esa persona, no, es casi imposible. Esa O sea, persona ese refrán, ¿no? Que al perro viejo no se le puede enseñar nuevos trucos. Esa persona es de las que es- te dice, los niños juegan con carritos, las niñas juegan con ollitas. Es así. Y se educó así y a esta fecha y en este momento tú no le vas a cambiar la ideología de género, la ideología que ya tiene implementada. De pronto a nosotros también es muy difícil que te cambien el chip. Ahora viene la pregunta importante, ¿qué pasa con los niños? No sé si ustedes han visto o han tenido la oportunidad de ver todo lo que pasa en Corea del Norte, con la cuestión de Claro. los Kim y todo eso. Claro. Cuando pasa la guerra de Corea, ¿no es cierto? Y Corea se divide por el paralelo 38, ¿no es cierto? Entre Corea del Norte con la Unión Soviética y Corea del Sur con Estados Unidos. Entonces en Corea del Sur se queda como presidente democrático, entre paréntesis, pero eso es otra cosa, Syngman Rhee, y en Corea del Norte se lo pone a Kim Il-sung como presidente único y demás. La gente que estaba en ese momento ahí y que dividió las dos Coreas, ¿no es cierto? Ya tenía una ideología formada. Muy difícilmente podía ser cambiada. ¿Qué sucede con los niños ahora en Corea del Norte? ¿Con qué ideología piensan ustedes que esos niños van creciendo? Están adoctrinados. Yo escuché, por ejemplo, que se les enseña, bueno, aparte de estar limitados de información, ¿no? O sea, eso también es importante, la desinformación. De paso, vean nuestro programa La Desinformación. Bueno, les decían que, por ejemplo, cuando nació, ¿cómo se llama el papá? Ah, lo acabas de decir el nombre del Kim Jong-un, ¿cómo se llama el papá? Kim Il-sung es el abuelo, Kim Jong-il El es abuelo. el papá. Ya, Kim Jong-il. el abuelo, el que acaba de decir Daniel, porque no me logro memorizar, decían que el abuelo vino en una estrella fugaz y que vino del cielo. Entonces les adoctrinan con ese pensamiento. Entonces también se les ha enseñado que pues los Kim... O sea, es casi un dios. O sea, son una familia Correcto. de dioses en la tierra. Sí. Kim Il-sung, Correcto. Kim Jong-il y Kim Jong-un. Y de pronto Correcto. Kim Jong-jo, si se queda. Oye, Pero entonces mira, ahí te das cuenta tú de cómo en los niños Están funciona el adoctrinados. adoctrinamiento. ¿Tú crees? Y el otro día participaba de un debate de esta cuestión del tema de las dos Coreas, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur. Y una de las preguntas que se planteaba en ese debate era, ¿qué pasaría si Corea del Sur depone las armas, se rinde y Corea vuelve a unificarse? ¿Ustedes creen que la convivencia entre el norte y el sur va a No. ser fácil? Imposible. Esos niños que hoy tienen 13, 14, 15 años ya tienen una idea clara y un adoctrinamiento claro y una ideología clara. Entonces, si tú o sea, yo sé que esta cuestión de la ideología de género no está radicalizada todavía, pero imagínate qué va a suceder con todos esos niños que creen o que crecen pensando que existe un tercer sexo, que tú no eres lo que fisiológicamente, anatómicamente, biológicamente naciste, sino lo que tú te autopercibes. Y yo les ponía el ejemplo de la otra vez. Yo me autopercibo Goku. Hay leyes que no puedo violar, que son innatas, que están ahí. La gravedad es innata, yo no puedo violar. No puedo violar esa ley, es innata. Pero tú te crees Goku y puedes hacer lo que quieras hasta que te estrellas contra el piso. Porque Correcto, quisiste volar. exactamente. Que no llegó la nube voladora. Exacto, era Oye, como dice pero- Pablo Ladino, ¿no? La nube voladora, ¿tú crees que llegó la nube? No, porque no existe, porque es una cuestión que vive en el imaginario, que yo puedo explicarlo culturalmente, pero o sea, imagínate, yo le decía a mi esposa, yo le decía, imagínate, yo cojo, me voy al edificio de trabajo, me subo al piso 18, me autopercibo Goku, me lanzo al piso 18, nube voladora, ¿tú crees que va a llegar la nube? No, me voy a matar. Ok. Ahora, la cuestión es, en ese aspecto, mi autopercepción, ¿en dónde se queda? Yo me autopercibo Goku, ¿dónde se queda mi autopercepción? Fulminada, ¿por qué? Por leyes Naturales. naturales que no puedo violentar. Es lo mismo, yo nací hombre, me puedo autopercibir mujer, me puedo autopercibir perro, me puedo autopercibir caballo, me puedo operar, me puedo quitar, me puedo poner, pero voy Cóndor. a seguir siendo anatómicamente un hombre. Me puedo poner Ok. pico, colmillos, pero anatómicamente sigo siendo un hombre. Es así. Ok, es así, está bien. Yo entiendo todo eso, pero solamente quiero decir lo siguiente. Mira, hay gente que
piensa, o tal vez no es solamente porque se lo imaginó, sino porque vive con un dolor, o sea, no un dolor, digámoslo así, pero piensa que no hay otro camino ni hay otra manera de vivir, porque dentro de su marco de pensamiento, tal vez fue adoctrinado o tal vez en su experiencia cree que esa es la salida y cree que es lo único que hay. Entonces, yo no lo, o sea, entiendo la comparación, aunque no creo que es solamente una decisión de un gusto o una idea en algunos casos. En otros casos sí, es una cuestión de voy a experimentar a ver cómo es. Eso es muy diferente a personas que dicen, bueno, esto es lo que yo me duele porque así soy, o sea, quisiera ser diferente, pero en realidad soy así. Ujú. Hay una cuestión ahí que tal vez no podemos mezclar, creo yo. Y pienso que hay ocasiones en las que sí, puede ser que yo me autopercibo y las consecuencias son las mismas para ambos casos. ¿Sí? Por ejemplo, si tú, en este caso, ¿verdad? Las consecuencias serían, tú no puedes procrear, volvemos a lo anterior, ¿no? Porque naturalmente no puedes de ninguna manera juntar dos óvulos y hacer un ser humano, o dos espermatozoides y hacer un ser humano, por más que quieras, por más que puedas, por más que... No hay manera, porque biológicamente no somos así, ¿ok? No Pero somos sí así. puedes querer ser papá. Puedes, exacto, y ese es el tema, donde viene la cuestión de la imposición de la ideología y la imposición de la agenda que te dice, naturalicemos la cuestión y hagamos que todos veamos esto como lo más natural y normal, ¿ya? Y ahí es donde yo veo el problema, porque como decía Daniel hace un momento, y vos también, Javi, que no es un problema tal vez con la persona que está luchando, que vive su vida, que hace lo que cree, pero cuando hay tema de imposición dentro de la cultura, cuando quieres formar el pensamiento y la educación de las mentes que son como esponjas, que van creciendo, ahí sí yo veo un problema. Ahí sí yo veo como algo que realmente va a traer la destrucción de la sociedad, como yo lo veo de esa manera, ¿no? A mí me Ahí viene, gustaría, a mí me ahí viene, gustaría un perdón. poquito. No, no, Habla, dale, Dani. sigue, sigue. Lo que pasa es que justo con lo que decía David, ahí viene la cuestión de la imposición y de la agenda política, de la agenda educativa, de la agenda en la cual el Estado se hace cargo de, y el Estado me dice a mí la manera en la que yo tengo que educar a mis hijos, la manera en la que yo tengo que formarlos y por dónde tengo que ir, cuando el Estado no tiene nada que ver en eso. Pero ahí también viene una cuestión grave y que no, nuevamente recalco, que no tiene nada que ver con una cuestión o un ataque a las personas que tienen gustos o que tienen, o a las personas que les gusta la gente de su mismo sexo, los homosexuales, las lesbianas, no tiene nada que ver con ellos. El tema es que se los toma a ellos, se los agrupa, ¿no es cierto? Se los agrupa y se hace una tendencia o se hace una imposición de. Entonces ustedes tienen que seguir este lineamiento y ustedes tienen que seguir esta agenda y ustedes tienen que irse por este lado. Que no tiene nada que ver con ellos, porque yo, como les decía anteriormente, o sea, el homosexual, sí, el homosexual vive su homosexualidad en las cuatro paredes de su casa con su pareja y no existe una cuestión conflictiva. Es más, no tiene por qué haber una cuestión conflictiva. La lesbiana lo mismo, o sea, la cuestión conflictiva entra cuando yo quiero imponer mi agenda dentro de y no me interesa el derecho del otro. Entonces, a mí me gusta el exhibicionismo. Entonces, como me gusta el exhibicionismo, me voy a una playa y paseo desnudo. ¿Qué es lo que estoy logrando ahí? Provocando a la gente que quizás está con su familia, a niños pequeños que están ahí. Si a mí me gusta el exhibicionismo, perdón, ¿por qué no voy a una playa nudista? Me puedo estar desnudo todo el tiempo que quiera, con gente que está igual está en la misma manera en la que yo estoy y no provoco a nadie. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que meterme y provocar al que está o al que mantiene una forma de pensamiento diferente. Y ahí viene lo que tú decías, David. Es cierto, son intolerantes. Este tipo de grupos son intolerantes. Si tú no piensas como ellos, eres retrógrada, misógino, machista, malvado, vives en el siglo pasado y demás. No aceptan o dentro de su agenda no aceptan el pensamiento diferente y diverso. Y es más, y con eso sí quiero recalcar antes de que se me vaya la idea. em, Ahí viene la cuestión de los homofóbicos. ¿Sí? Y yo les decía, la homofobia no existe. ¿Por qué? Y aunque todo mundo diga, ¿no? En todas las marchas son homofóbicos, estamos luchando contra la homofobia, la homofobia y la homofobia. Ahora, Hemos es escuchado más, mucho, hay sí. un día internacional en contra de la homofobia, ¿no? Em, la homofobia es una estigmatización, ¿sí? Es una etiqueta que te ponen de carácter peyorativo.
para Ok. desacreditar a todo aquel que se opone a la agenda de ellos. Entonces, la homofobia, si nosotros lo analizamos, em, la fobia técnicamente es una enfermedad, ¿no es cierto? Claro. Es una enfermedad. Entonces, que es una cuestión que tiene que ver con una cuestión más de insulto político, ¿sí? Biológicamente no existe. Ahora, estos militantes de la intolerancia te llaman homofóbico en una forma para poder insultar, para poder denigrar, para poderte decir intolerante y demás. Entonces, si yo soy homofóbico o si la homofobia existiera, yo necesito ayuda psicológica, porque es una fobia, como la aracnofobia, como O todas sea, las lo que fobias, te están diciendo es tú eres un enfermo porque tú estás eres en un contra de enfermo, mí. correcto, exacto. Tú eres un enfermo, como yo les decía, es un insulto peyorativo para definirte. Tú eres tienes una fobia y necesitas visitar a un psiquiatra o a un especialista que te cure de la O fobia. sea, el loco eres vos, güey. Exacto, el loco soy yo. O sea, el loco soy yo porque Oye, no lo tengo había toda. analizado nunca así, jamás lo había O pensado. sea, claro, imagínate, o sea, el hecho de que a ti te digan eres homofóbico, te están diciendo que estás enfermo, porque eres intolerante. Y no estás, y los intolerantes son ellos, porque el que piensa diferente, sí, es atacado, es tildado de misógino, de malvado, de cruel, de un montón de cosas. Claro. Entonces, si tú te O das cuenta, sea, la homofobia es una enfermedad. Ahora yo pregunto, ¿qué ciencia estudia la homofobia o le da cura a la homofobia? No existe, tienes que hacer una porque la terapia de homofobia no existe. rehabilitación Tienes que hacer con una el terapia. adoctrinamiento de... Ya, Correcto. pero yo pienso tal vez que esta palabra sirve como un paraguas para decir, bueno, hay discriminación. Y ahí es donde tal vez nosotros deberíamos tomar una perspectiva. O sea, hay puntos donde la gente se radicaliza y realmente existe esta discriminación o existe una aceptación así sin filtros ni nada, ¿no? Yo pienso que hay un punto medio y un punto de equilibrio con respecto a estos comportamientos. Sin embargo, no puedes tú discriminar a una persona por nada, absolutamente nada. Digamos, y creo que este término homofobia se utiliza como paraguas para decir, bueno, me discriminaron, esa persona es homofóbica, ¿sí? Y la discriminación puede ser en diferentes aspectos. Ahora, eh, digamos, ¿no? Hay una pastelería, un caso muy famoso, ¿no? Una pastelería muy famosa en hacer sus pasteles y de pronto le pidieron hacer un pastel para una boda de dos varones, nacidos varones, que se iban a casar. Y la pastelería dijo, no voy a hacer ese pastel porque va en contra de mis principios, no puedo poner ahí dos novios cuando yo siempre he puesto un novio y una novia. No quiero hacerlo. Entonces ellos dijeron, me estás discriminando, sí, son homofóbicos y me están discriminando Te porque meto juicio. no quieren hacer un pastel. Y no solamente eso, sino que te voy a hacer la guerra en las redes sociales para que tu negocio se vaya al piso porque no hiciste lo que yo quería hacer. Entonces, aquí está la cuestión. Pienso que, mira, el de la pastelería no tenía nada que ver con esa boda, vayan y cásense. O sea, por último, el de la pastelería no va a ir a lanzar pasteles ahí a la gente, a hacerles una guerra porque se están casando, ¿sí? Pero del otro lado tiene que haber también tolerancia, que es una palabra que se utiliza mucho desde este círculo, pero que no se busca, ¿sí? Una tolerancia para decir, bueno, si ellos no me quieren servir, entonces me voy al otro lado, a una pastelería dedicada donde sí me hagan pasteles de todos los colores que yo quiera, ¿sí? Entonces ahí es donde yo veo un punto de equilibrio. Se llama homofóbicos, pero en realidad se usa como un paraguas de discriminación, cuando en realidad la gente también puede reservarse el derecho de no querer prestarte un servicio, en este caso puntual, de hacer pasteles donde haya dos novios. Correcto, imagínate, yo también escuché, David, a propósito que topas este tema, yo también escuché esta pareja, si no me equivoco, era en Estados Unidos, ¿no? Y esta pareja era cristiana. Esta pareja Ok, era los, cristiana, los de la pastelería. ajá, los de la Sí. pastelería eran cristianos. No recuerdo o sea, no, bueno, de hecho no vi de qué denominación, pero eran cristianos. Ahora, el punto es Mm. que cuando estas personas no se ponen a pensar que la pastelería cristiana también tiene derechos. Yo como cristiano también tengo derechos y no me pueden vulnerar mi creencia. Yo creo en el hombre y la mujer. Yo creo en Dios. Yo creo en la Biblia. Es mi creencia. El tema es acá que para ellos todos son intolerantes.
pero cuando violentan mi derecho a la libertad religiosa, ¿quién defiende mi libertad? ¿No están acaso violentando mi derecho, mi Claro, creencia? claro que sí están. Pero en eso nadie se pone a pensar. Oye, y Porque los cristianos no son tontos útiles. Ese es el punto. ya que topaste el tema del cristianismo, me gustaría abordar una corriente que es muy poderosa ahora. Creo que los grupos cristianos o los grupos religiosos, llamémoslo así, son los que más se oponen tal vez abiertamente a este tipo de prácticas. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado, ahora se han fundado muchas iglesias que son cristianas pero gays, o sea, se autodenominan a sí mismos. Y por ejemplo, han sacado versículos y les voy a poner un solo ejemplo de ellos para que de pronto lo hablemos y lo conversemos. Por ejemplo, en la Biblia se menciona y se dice que David amaba a Jonathan, dice. Y se ha topado, por ejemplo, esa historia para decir que el amor de ellos era un amor de pareja. ¿Qué podríamos decirle a una persona que nos argumente con la Biblia? O sea, a un gay cristiano que nos diga, pero miren, la Biblia dice eso. O que nos saca otros ejemplos como, el rey Salomón también tuvo concubinas y también tuvo su desliz por ahí homosexual. ¿Qué le podríamos decir nosotros como cristianos a una persona? ¿O será que la Biblia sí dice eso y como cristianos lo hemos velado? Yo solamente quiero decir que, por supuesto, esto no es un punto de vista tradicional con respecto a la interpretación bíblica de la relación entre David y Jonatán. O sea, lo que te dicen es, en la Biblia dice claramente que David amó a Jonathan. Ok, sí, pero lo que digo yo ahora es que esto de aquí tiene raíces modernas de gente, escritores y gente que quiere interpretar de una manera moderna el amor que está escrito allí, que sí dice, entre David y Jonatán, como algo más íntimo que una amistad platónica, o una amistad de te amo con amor de hermano, te amo con amor de amigo, como que eres como mi sangre, o sea, yo doy la vida por ti porque te amo, porque quiero lo mejor para ti, sino que lo llevan a una intimidad, ¿no? Como a una cuestión... a un amor pasional. Un amor homoerótico, ¿sí? Entonces, eso es a donde lo llevan y enfatizan estos ejemplos donde se ve que Jonatán es como que quedan flechados desde el momento en el que Saúl viene y está empieza a servir ahí David empieza a servir a Saúl, ¿no? Entonces, es como que encontró gracia en los ojos de Jonatán y los que miran esta frase y la proponen, entonces dicen, bueno, esto es un amor romántico, es una atracción física, y eso es una teoría nueva que viene desde pienso yo, desde esta agenda que trata de explicar, ¿no? Eso es lo que yo entiendo de esto. Lo que pasa es que, bueno, yo pienso que en ese punto es lo mismo que sucede a nivel religioso. ¿Por qué existen tantas religiones en el mundo? Porque cada uno interpreta la Biblia a su manera, a su conveniencia. A su conveniencia. Entonces, era el mismo ejemplo que yo les ponía la vez anterior, ¿no? O sea, de pronto existe un versículo, por ejemplo, que habla acerca de que no debemos realizarnos tatuajes, pero a mí me gustan los tatuajes. ¿Qué hago? Suprimo ese versículo y sigo todo lo demás. Y me tatúo un versículo. Y me tatúo a Jesús. No sé si ustedes han visto. Yo he visto tatuajes de Jesucristo, del rostro de Jesucristo, hermosos, o sea, como arte, bonitos. O sea, pero me parece que es una cuestión que ya tiene que ver más con tratar de mezclar lo profano con lo sagrado. Sí, lo profano mezclar, ¿no? O sea, a todo llamarlo bueno. O sea, mientras sea para Dios es bueno. Entonces me pego, ahí no tiene nada que ver con una cuestión de ataque a nadie, pero el rock cristiano, reggaetón cristiano, cumbia cristiana, todo cristiano, entonces en vez de Satán le pongo Jesús y ya, le arreglé y todo está bien. Entonces es lo mismo en esta cuestión. Todo lo que sucede dentro de estas tendencias es porque yo quiero acomodar la Biblia a mi manera. Entonces, como esto me conviene, entonces yo sigo esto. Esto no me conviene, entonces quito. Esto me gusta, entonces lo agrego. Esto no me gusta, nunca lo hablo. Y doy paso para que se den, o sea, yo pueda poner a mi pastor. Y ojo, nuevamente repito, no tiene que ver con una cuestión de ataque a los homosexuales, pero sí tiene que ver con una cuestión que ya viene más allá, que ya viene encaminada a la cuestión bíblica. No hablemos de religión.
porque tampoco quiero caer en el estigma de la religión, dice, no, la Biblia es clara y da ciertos parámetros y da ciertas pautas y da ciertos principios que son inviolables. Si usted quiere ser o quiere seguir lo que dice la Biblia, tiene que apegarse a esos parámetros, si no, entonces siga su camino, no ha pasado nada. Entonces es como, mira, por ejemplo, cuando tú quieres ser parte de un partido político, ¿sí? O de un medio de comunicación, tú tienes que seguir la agenda de ese partido o de ese medio. Si no te gusta la agenda, pues siga participando. O sea, no hay problema. Nadie le obliga a seguir. Es así, pero tú no puedes llegar y decir, bueno, yo ahora voy a cambiar la constitución porque esto no me gusta, esto sí me gusta. No, no va por ahí. Eso es lo mismo. Yo llego, digo, yo quiero ser cristiano, pero quiero ser un cristiano homosexual. No, señores, eso no existe. Si usted quiere ser cristiano, y ojo, no tiene que ver con que Dios no le ame. No tiene que ver con la cuestión del amor a Dios, no tiene que ver con una cuestión de discriminación, y decir, como usted es homosexual no puede pisar la iglesia, no me malinterprete, pero sí tiene que ver con una cuestión de que si yo quiero seguir a Jesucristo, ¿sí? Porque no tiene que ver tampoco con una cuestión de religión, como les decía, si yo quiero seguir a Jesucristo, ¿sí? Tengo que hacer las cosas que Jesucristo hacía, tengo que practicar lo que Jesucristo practicaba, y tengo que vivir como Jesucristo vivía. Si no hago nada de eso, entonces mal hago llamándome cristiano. Oye, dos cosas ahí. Yo quiero llegar a este punto de que tú decías de cristiano homosexual, porque pienso que tiene que ver con el orden de las cosas. Pero antes, topando el tema que decíamos del contexto, es como que toda la Biblia habla acerca de que es algo que no le agrada a Dios, que es algo que no le gusta a Dios. Levítico es muy específico respecto a no se acostará el hombre con el hombre ni verá su desnudez, no se acostará el hombre cómo se acuesta con una mujer. Y en el libro de Samuel, nosotros vemos todos, vemos estas cosas, pero sin embargo se utiliza este pequeño pedacito para darle un significado que no tiene nada que ver con todo el contexto de lo que está ahí escrito, primero, ¿no? Y luego con lo que decías acerca de quiero ser un cristiano homosexual, es lo mismo desde el punto de vista bíblico, es lo mismo que decir yo quiero ser un cristiano genocida, o quiero ser un cristiano ladrón, o quiero ser un cristiano mujeriego o un cristiano adúltero. El orden sí importa. ¿Por qué? Porque yo he sido un adúltero que hoy soy cristiano, he sido un ladrón que hoy soy cristiano, he sido un homosexual que hoy soy cristiano, tengo esta tendencia en mí que tengo esta tendencia pero hoy soy cristiano. Eso es muy diferente a decir quiero ser cristiano, quiero tener el nombre, pero quiero vivir en mis viejas prácticas y en mi antiguo comportamiento que va en contra de lo que dicen las escrituras. Y ahí está, el orden es muy importante. Ya que estás hablando de eso, sería importante poner nuestra postura. O sea, me gustaría compartir con las personas que de pronto, por el hecho de que nosotros somos cristianos, así rectitos, una postura que de pronto hoy es atacada y es de pronto que quede claro que no estamos en contra de las personas como tal. O sea, si Jesús nos enseñó algo es no a la discriminación, pero sí estamos de acuerdo en que Dios sí condena el pecado. Y tú, David, hablabas de algo que a mí me parece importante recalcarlo, y es que nosotros en la Biblia encontramos que Dios pone al homosexualismo, a todas estas prácticas en contra de natura, las pone al mismo nivel de cualquier pecado, y esto nos deja grandes enseñanzas. La primera enseñanza es que cuando existe pecado, Dios quiere librarte del pecado. Entonces ahí es lo que tú decías del orden, ¿no? Yo pude haber sido un asesino, pero conocí a Jesús y dejé de serlo. Y ya que lo pone en este mismo nivel, entonces podríamos nosotros plantear y decir que el homosexual está practicando algo que va en contra de lo que Dios enseñó o de lo que Dios enseña en la Escritura. Y pues también la Biblia es muy clara y muy enfática en el hecho de que para todos estos pecados hay una sola cura, ¿ya? Ahora, posiblemente lo que nosotros estemos diciendo ahora sea algo que a la gente no le guste de entrada, porque tal vez están pensando que nosotros estamos siendo jueces. O sea, estamos diciendo, miren, ustedes están practicando les vamos a cerrar la puerta. De hecho, este tema, no sé si se han percatado, es un tema que a la gente no todos los cristianos les gusta hablar de este tema, se sienten muy incómodos muchos de ellos. Pero creo que deberíamos hablar de este tema como cualquier otro pecado, pienso yo.
y ponerlo al mismo nivel. Eso quiere decir que yo no puedo estar juzgando a la persona que practica estas cosas y no juzgar a la persona que miente o a la persona que roba, porque Dios los pone en el mismo nivel. De hecho, en Apocalipsis dice que no entrarán los sodomitas, ni entrarán los afeminados al reino de los cielos, pero también dice que el mentiroso no va a entrar. Entonces, en ese sentido, creo que aprendemos dos cosas, y la una es que Dios es muy claro en que quiere restaurarnos, y lo otro es que si yo puedo estar condenando esto a las personas que practican esto, tal vez en esa condenación que estoy haciendo, también estoy pecando y no voy a poder ser salvo. No sé si... Oye, Javi, Es que si ese es un punto de vista... Perdón, Dani, sigue tú primero. Es que justamente con eso yo iba a decir, es el hecho de que, a ver, tú quieres acomodar lo que dice la Biblia, o quieres interpretarlo, o quieres ponerlo en tu agenda y la cosa no va por ahí. O sea, y hablando netamente de la cuestión cristiana, del cristianismo, ¿sí? De aquellos que profesamos seguir a Cristo. Entonces, primero, tomar en consideración, ¿por qué se llaman cristianos? Porque imitaban a Cristo. ¿Quiénes les empezaron a decir así a los apóstoles? Aquellos que miraban todo lo que los discípulos después de la ascensión de Cristo Jesús hacían. Entonces, si yo digo, soy cristiano, pero no creo en Jesús, suena ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ser cristiano y no creer en Jesús? Te digo, soy hincha del Deportivo Quito, pero no me pongo nunca la camiseta. Entonces, ¿cómo puedo ser hincha del Deportivo Quito? O sea, no sé Yo ni no te he siquiera en qué visto puesta categoría la está jugando. camiseta hace tiempo. Ah, voy a poner. O sea, es algo ilógico. Es lo mismo. Soy cristiano, pero no hago nada de lo que dice la Biblia. Soy cristiano, pero no sigo lo que dice Cristo. Soy cristiano, pero hago todo lo contrario, o sea, hago todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. Entonces, son cosas son tan contrapuestas. Tú no puedes decir que eres o autodenominarte como cristiano si no haces lo que Cristo pide. No puedes, no existe. Entonces, y ahí viene la cuestión del orden que tú decías, David, que me parece importante. Es decir, yo soy homosexual cristiano. No, señor, no entra dentro de esa categoría. O soy No lo mentiroso condeno, cristiano. o soy mentiroso cristiano, o soy calumniador cristiano, o soy adúltero cristiano, o soy orgulloso sí. cristiano, o soy golpeador cristiano, soy Adúltero, o delincuente sea, cristiano, es que sicario el ser... cristiano. Claro. No existe, o sea, no cabe. Claro. El problema radica en que hay muchas cosas y nosotros a veces es como que catalogamos al pecado, ¿no? El adulterio, ¿no es cierto? Acá, la mentira acá. O sea, el mentiroso es menos pecador que el adúltero. No, los dos son igual de pecadores y los dos están yéndose en contra de lo que dicen profesar. Entonces, es una cuestión de categorizar. Entonces, y ahí viene lo que decía Javier, y es verdad, o sea, si usted va a seguir, si usted está dentro de la iglesia, si usted quiere seguir a Cristo, es bienvenido. Usted puede ser ladrón, homosexual, delincuente, violador, asesino, sicario, criminal, lo que usted quiera. Usted es bienvenido a la iglesia. Usted es bienvenido. Y nosotros no podemos cerrarle la puerta a nadie. O sea, no podemos decir, como usted es delincuente, usted no puede entrar a la iglesia. No, si la iglesia no es para gente santa. La iglesia es para pecadores que buscan redención en Cristo. ¿Tú crees, Daniel, que los hermanos también son crueles? O sea, es como un hermano. No, es que este hermano es medio así, medio así. Vaya, si usted no puede entrar. Por supuesto. Ahí está el punto. Porque yo a veces también digo, nosotros muchas veces hemos caído en esa cuestión de ser crueles. De ser crueles en el sentido de que de pronto conocemos, o a veces sin conocer también, el historial de una persona. Y esa persona está regresando y nosotros en lugar de recibirlo somos piedra de tropiezo y le decimos usted no. Ahora, ahí hay que tomar en consideración algo que es fundamental. Una cosa es que nosotros seamos adeptos a que las personas ingresen, otra muy diferente es a que las personas lideren. Porque para que tú puedas ganar el curul de líder y empezar a liderar, tienes que empezar a demostrar. No puede ser de buenas a primeras, bienvenido a la siguiente semana, pastor. O sea, no. Eso es un proceso. Es como, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta de la cuestión de los apóstoles. El Pedro que empezó en el mar de Capernaum no es el mismo Pedro que terminó hablando a 5,000 en Jerusalén. Son dos Pedros diferentes que pasaron por un proceso. Entonces, ahí viene una cuestión fundamental. Usted es bienvenido, usted puede seguir a Cristo, Cristo le abre los brazos y nosotros como iglesia también, pero otra cosa muy diferente es que usted quiere imponer su agenda su agenda política en mi iglesia. Eso es diferente. Y eso es de lo que muchas veces caemos. Y ahí hay un punto que
puedes ver los dos extremos, ¿no? Uno imponiendo o dando libertad para este tipo de pensamiento, donde hay iglesias en todas las denominaciones, incluso dentro de la iglesia adventista, que se declaran, bueno, nosotros somos iglesias abiertamente gays, ¿sí? En California hay una donde hay una pastora ordenada y es abiertamente homosexual en su criterio, y es una iglesia dentro de la conferencia. O sea, y tal vez, no sé si es que es algo de lo cual escandalizarse o no. Yo solo sé que eso es un extremo, ¿ok? Ese es un extremo dentro de la balanza. El otro es iglesias. No he visto esto sí dentro de la iglesia adventista, pero hay otras iglesias como las iglesias del sur, bautistas, en Estados Unidos, que sacan carteles y llevan a los niños y llevan carteles donde dicen God hates fags, que traducido sería como Dios odia a los maricones, y ponen literal así, carteles así grandes, donde ponen a niños en las esquinas, y ese es el mensaje de ellos. O sea, el mensaje es que Dios odia a los maricas. Ese es el mensaje. Y eso no es el mensaje que Dios quiere dar. ¿Okay? Y en esas palabras que tengo que... Espérate, tengo que decirlas así, tal como son, porque yo no voy a suavizar ese mensaje que sí es un mensaje que se va... Yo no veo a Jesús hablando de esa manera, ¿sí? Y correcto. Perdón por esas palabras. Sin embargo, tienen que ser traducidas así. Y veo esos extremos. Digo, hay algún punto medio que va más de la mano con lo que decías, Javi, con lo que decías, Dani, acerca de Dios aborrece el pecado, por supuesto, ama a la persona, ama al pecador, quiere que nosotros podamos acercarnos a las personas y podamos amarlos, podamos estar con ellos de la misma manera como Él quiere librarnos a nosotros de nuestro pecado, de los demoniados que hemos sido, o todavía quiere limpiarnos de los demonios que tenemos adentro, y quiere darnos una nueva oportunidad de vida. Pienso que tiene eso mismo. ¿Por qué lo digo así? Porque en el libro de Corintios, en el libro de Romanos, Pablo habla y dice, pecadores y todo tipo de pecados, y empieza a listar. El homosexualismo es uno de estos, ¿sí? Y dice, y así eran algunos de ustedes en sus antiguas vidas, eran así. O sea, hay una oportunidad de una nueva vida, una nueva manera de expresar incluso tu identidad, que se adapta a la sexualidad, que va en norma donde hay un código binario que va de acuerdo a la creación, ¿no? Tristemente hoy día vemos que más bien se desprende mucho más, pero hay un punto medio, ¿no? Y es el punto al que yo quiero que lleguemos, donde vemos esas posturas extremas. Sin embargo, el Señor no creo que aprueba ninguna de esas de acuerdo a su palabra, ¿no? Y ahí viene esa cuestión que decían, o sea, que decía Javi hace un rato, es la cuestión de buscar ese equilibrio, esa temperancia. Nosotros no somos nadie para juzgar, y obviamente tampoco lo podemos hacer y tampoco lo estamos haciendo, o al menos esa no es la intención. Pero hay algo que yo, por ejemplo, escuchaba el otro día que decían, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Sí, Dios, el diablo también cree en Dios. Y dice, ¿no? Satanás cree en Dios y sus ángeles y tiemblan. No es una cuestión de creer. De creer cree cualquiera. Es fácil creer, sí creo. O sea, yo creo, mucha gente dice, no, yo creo en Diosito y ya todo. No va por ahí. O sea, no es una cuestión solamente de creer, es una cuestión de obedecer. Porque si usted cree y no obedece, no le sirve de nada. Entonces, y es una cuestión de demostración. Yo también puedo decir, si yo amo a mi esposa, ¿cómo le demuestro que la amo? ¿Solo con palabras? No, con acciones. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es cómo le trato? Es un montón de cosas que tienen que ver con eso. Entonces, yo, por ejemplo, en lo que tú decías, David, de la cuestión de las iglesias lideradas por gays o por homosexuales, me pregunto yo qué enseñan. O sea, ¿qué enseñan? ¿Qué puedes enseñar? Me refiero a qué puedes enseñar, porque al final de cuentas, la Biblia tiene 66 libros, y todo lo que está dentro de la Biblia, en teoría, el mundo cristiano lo practica. Ahora, si el mundo cristiano no practica todo lo que está dentro de los 66 libros, entonces, ¿cómo se puede autollamar cristiano? Póngase otro nombre, ¿no? O sea, póngase, no sé, apócrifo, no sé, llámese de cualquier manera, que son muy buenos para inventar nombres. Gadarenos. Pero gadarenos, endemoniados, legión, aronitas, moisetitas, lo que sea, ¿sí?
pero no puede autodenominarse cristiano porque no está haciendo lo que Cristo pide. Entonces, yo creo que el principio fundamental es que si usted se autodenomina cristiano, es porque cree en todo lo que dice Jesucristo, porque sigue lo que dice la Biblia y porque intenta practicarlo. Si no hace nada de eso, entonces... Oye, pero es una cuestión tenaz porque es el síntoma del tiempo en el que vivimos. Y hay sin meternos en profecía, pero en el libro de Isaías habla de 7 mujeres que dicen, déjanos llevar tu nombre, pero déjanos vestirnos de nuestras propias ropas, déjanos comer nuestro propio pan. Solamente déjanos llevar tu nombre, quita nuestra vergüenza. Déjanos llevar tu nombre. Todo el mundo hoy día quiere llamarse cristiano, incluso dentro de estos círculos, pero déjanos consumir lo que nosotros consumimos. En este caso, Dani, sería, yo voy a tomar de aquí lo que me conviene, lo que me agrada. Tal vez voy a hablar de haz con los demás como quieres que te hagan a ti, que son principios, pero importantísimos dentro del reino de Dios. Pero entonces voy a dejar de un lado todo aquello que no me agrada, que no me gusta. Y tenemos todos esa tendencia. A todo el mundo le gusta que en los cultos le echen caramelitos, ¿no? Y digan, qué lindo que estás haciendo. A nadie le gusta la reprensión, pero el Señor reprende a los que ama, castiga a quienes toma por hijos. Y entonces, si es que hay una persona que está luchando con estas cosas, déjese reprender por el Señor, no por nosotros. Nosotros no tenemos la moral, digamos, la base moral más alta para decir, eres pecador y así mirando para abajo y estás condenado, porque nosotros también tenemos nuestras luchas, también tenemos nuestros problemas, que sin duda delante de los ojos de un Dios santo, ninguna de estas pasa, ¿sí? Ninguna de estas pasa. Y nos consideramos pecadores igual. Pienso que ese es el requisito principal para llegar a la gracia, ¿no? O el yo soy bueno, ¿no? No sé si ustedes han escuchado eso. Yo soy bueno, amo a mi familia y creo en Dios. No le hago daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie. No me meto con nadie, mentira. Ganado el cielo, no, señor, no. Y es una cuestión fundamental porque las personas es como que es una visión muy superficial, ¿no? ¿Soy salvo por gracia? Sí, soy salvo por gracia. Y ya no tengo nada más que hacer, entonces robo, mato, miento, hablo mal de los demás, insulto, soy pedófilo, soy un montón de cosas más. Pero como Dios ya me perdonó, ya estoy perdonado, pues estás viva la patria. No es así. Y ese es el problema, que la difícil, gente no entiende. Obviamente es difícil, por supuesto también, o sea, no es que yo digo, miren mi vida, no, yo también soy un vil pecador que tengo que cambiar muchas cosas en mi vida y por eso voy a la iglesia, porque necesito acercarme a Cristo. Si no necesitaría de Cristo, ¿por qué voy a la iglesia? Y la iglesia es como un hospital lleno de personas que están enfermas y que necesitan del Señor. Ahora el tema es que yo tampoco, lo que tú decías, yo tampoco puedo acomodar la palabra de Dios a mi conveniencia. Entonces, es lo mismo que nosotros vemos, ¿no? O sea, ya no le hago caso al Antiguo Testamento porque eso era para los judíos. O sea, le hago caso al Nuevo Testamento porque eso me conviene. Ya no le hago caso los salmos nomás. Exacto, ya no le hago caso a las cartas de Pablo porque por ahí dice algo que no me conviene, le hago caso solo al evangelio, a los 4 evangelios que hablan del amor. Como el amor me conviene, entonces solo de eso hablo. No, señor, la Biblia es una sola. En todo caso, la Biblia hace énfasis en que la Biblia habla de la homosexualidad con varios términos. Uno de ellos es las sodomías, tomando el nombre de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y siempre que hablamos de esto, siempre que hablamos de esto, por ejemplo, hay algo que a Dios le da mucha tristeza, le da mucho pesar. A veces vemos a Dios como un Dios castigador, como Zeus, así, te voy a mandar un rayo, ¿ya? Pero Dios siempre da oportunidad de cambiar. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, fueron llamados varias veces para cambiar, y cuando ya no decidieron cambiar, finalmente, porque hubo intercesión, ¿se acuerdan que Abraham decía, Señor, o sea, si es que hay uno, si es que hay 10, si es que hay 9, si es que hay 8, si es que hay uno, no destruyas a la ciudad, y finalmente no hubo nadie, o sea, básicamente solo Lot, que fue el que y aún así se perdió su esposa, ¿no? ¿Hacia dónde lleva esto? Es que, por ejemplo, cuando vamos a Sodoma y Gomorra, la historia dice que estaban tan pervertidos porque, o sea, no es una cuestión solo de que me afecta a mí o yo tomo mi decisión y me encierro en 4 paredes, sino que como hago que mi sociedad también cambie, termina corrompiéndose. Y llegó a un punto en que la Biblia declara que en Sodoma y Gomorra, desde el más pequeño, esto es algo que a mí me escandaliza, porque cuando hablamos de un niño pequeño que ya tiene uso de razón, podemos estar hablando de un niño de unos 5 años, 6 años,
pongámosle 7, que dicen los psicólogos que hasta los 7 años se forma el carácter. Un niño de 5, 6, 7 años, hasta el más viejo, pensemos en una persona de 80, 90 años, todos querían acostarse con esos viajeros, porque dice que los querían conocer en la historia, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, hoy vivimos en un mundo hipersexualizado. Todas las aplicaciones, TikTok, todo habla del tema sexual como algo muy normal, pero de una forma muy, muy en contra de lo que la Biblia enseña. Y en ese sentido podemos nosotros darnos cuenta de que la perversión se puede medir en ese énfasis o en esa circunstancia, tomando en cuenta de que hoy no importa con quién te acuestes, mientras tu cuerpo esté bien y se sienta bien. No importa lo que te quieras mutilar del cuerpo, porque finalmente nadie se pone a pensar que si alguien nació mujer y se quiere cortar, perdón la expresión, los senos, está bien. O si es que naciste como hombre y te quieres hacer una operación para quitar de tu órgano sexual, eso está bien. Y nos damos cuenta que es una automutilación. Entonces, viene un punto en que ya como sociedad todo es tan inmediatista, todo va apuntando a la perversión. Y finalmente en la Biblia se condena estas prácticas porque finalmente todas las naciones que llegaron a estos puntos tan extremos terminaron en destrucción, bien sea por fuego del cielo o bien sea por sus propias consecuencias, ¿no? Por eso, en ese sentido, pienso que hoy es una advertencia. Bien decía en Mateo 24, que habla del tiempo del fin, dice que uno de los puntos importantes es los casamientos. Dice, algunos estarán casando, y creo que hablaba mucho del énfasis de cómo iba a ser percibido hoy la familia, cómo iba a ser percibido hoy el matrimonio. Como bien decía Daniel, hoy se lucha por un derecho que es el matrimonio homosexual, cuando realmente el matrimonio viene de la palabra matriz, que viene del procrear niños. Si nosotros todos practicaríamos esta costumbre, la extinción de la raza humana se daría en una generación, o sea, no habría procreación. Sí. Ajá. Correcto. El coronavirus no debería preocuparnos de nosotros, porque el coronavirus hay una vacuna o hay tratamientos y cuestiones así que nos pueden permitir salir de esto. Pero si todos decidimos, pues ya no, vamos al heterosexual a hacerle de lado y vamos a avanzar así con ese pensamiento, en una generación la raza humana terminaría muerta. Ajá, correcto. Entonces son cosas que pesan mucho y no quisiera que eso se convierta en algo personal o en un ataque personal, pero la Biblia es enfática en que lo considera un pecado, y al ser pecado hay una sola cura, que la Biblia es enfática, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar, dice la Escritura, hablando de la intercesión de Jesús en el cambio de nuestras vidas. Y ahí, por ejemplo, también tiene que ver con esta cuestión de que te dicen es el derecho, o viene por esta cuestión que te dicen es el derecho de la pareja a tener un hijo. No, señor, es el derecho del niño a tener padres o a tener una padres. Familia. Entonces, tú no le puedes imponer a un niño una agenda o decirle, mira, aquí está papá y papá. No es papá y papá. El niño tiene derecho a tener papá. Qué difícil, mamá. ¿No? Qué difícil. Es bien difícil porque tienes toda esta agenda de por medio que te está impulsando hacia allá. Correcto. Por el otro lado, tu reacción o tu comportamiento verdaderamente cristiano, cimentado en la palabra de Dios, es que el Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces tienes que tener esa actitud de rescate, de restauración. Pero es difícil cuando en tu experiencia tienes toda esta cultura que va en choque. Es bien difícil, especialmente, imagino, como padres, ¿no? Me acuerdo de algo que le pasó a mi sobrino, el Emiliano. Bueno, por ahí cerca, digamos, un niño. Entonces iba vestido a la escuelita con vestido, ¿no? Un niño. Iba vestido a la escuelita con un vestido. Entonces, básicamente, bueno, no recuerdo bien todos los detalles de eso, porque tengo una memoria muy, muy frágil, pero si es que los papás le dejan, ¿verdad? Entonces, él se va a ir puedes tomar dos perspectivas, ¿no? Uno es, no pasa nada y vístete como quieres, porque no significa nada, ¿ok? Y no importa. El otro es, entonces eres una niña desde pequeño y ya ponte los aretes, y hay incluso noticias de personas, niños que ya los papás han hecho cambios de sexo en niños. Es una cuestión que realmente me estremece a mí las entrañas pensar en algo así, ¿no? Pero
Sin duda ustedes como padres tal vez tengan la oportunidad de toparse con algo como esto y cuál es la reacción que van a tener. O sea, si por ejemplo, en otro caso, en la misma escuela tal vez, viene un niño y viene vestido así y bueno, ¿y por qué tú estás vestido con un vestido? ¿Por qué te has puesto un vestido? Y resulta que el niño quería verse como una hada madrina porque eso es lo que a él le parecía que era algo bonito. No tenía nada que ver con sexualidad, sino porque era algo que a él le pareció como un personaje chévere en los videos que él veía. No tenía nada que ver con, pero tú ya le implantaste ahí, no, entonces tú quieres ser una niña y eres una niña y entonces ya implantaste una semilla ahí para que él luego en el futuro se identifique con un género que nada que ver con su sexualidad. Eso es algo bien difícil de llevar. Pienso que hay una línea bien delgada y hay que pedirle mucha sabiduría a Dios para que nos permita reconocer, ¿no? Ahí tú Lo malo de lo bueno. Me hiciste acuerdo de ese capítulo de Malcolm, cuando el Dewey rompe la mochila y llevaba la cartera de la mamá a la escuela. ¿Ya? Y parecía buena la analogía que hacen porque el Reese, el hermano mediano, De Malcolm. de Malcolm, le dice al papá, mira papá, dice, chuta, Dewey está llevando una cartera a la escuela, tienes que decirle que nos debe. Entonces el Hal saca la billetera, ¿no? Y le dice, él tiene suerte porque tiene un montón de espacio, dice, para poder todo lo que quiera. Dice, imagínate nosotros los hombres, tenemos que llevar toda nuestra vida en esto. Una Entonces billetera. me parece, claro, o sea, O sea, estaba llevando la cartera porque no le entraban las cosas en la billetera. No, o sea, sino que era como que o sea, el Reese le dice al Hal que, o sea, le diga al Dewey que no lleve la cartera a la escuela porque los compañeros le van a molestar. Le van a molestar. Entonces el Hal le decía, mira, él tiene mucha suerte, o sea, el Dewey tiene mucha suerte de poder elegir, ¿no? Y poder llevar la cartera a la escuela, porque toda mi vida tiene que entrar aquí, en mi billetera, o sea, toda mi vida está aquí. Él tiene mucho más espacio, claro. Exacto, entonces, cuando tú te pones a analizar ese discurso, ¿no? Es también por una cuestión, a veces de prejuicio, de incomodidad, de que tú ves, qué sé yo, imagínate, bueno, al final Dewey llevaba en esa cartera una piedra, ¿no? Entonces, cuando le empiezan a molestar, les entra a piedra a todos. Con la cartera. Con la cartera, claro, o sea, imagínate, en la cartera llevaba una piedra. Entonces, un ladrillo. Entonces todos, ay, mira, dice, mira, la niña, dice, eres una niña, tienes una cartera de niña, eso te hace niña. Entonces el Dewey coge con la cartera y les remuele los dientes, que en la cartera tenía un ladrillo. Entonces, cuando tú lo analizas ya, más allá de la cuestión humorística, que me parece genial el humor que maneja Malcolm, tú te das cuenta de que, si bien es cierto todavía, o sea, existen ciertos estigmas sobre ciertos comportamientos o sobre ciertas actitudes o sobre ciertas cosas que hacen o dejan de hacer los niños, que no tiene que ver con una cuestión de homosexualidad o no tiene que ver con una cuestión de machonería. Entonces, yo me acuerdo que había una niña en la iglesia que le gustaba el fútbol. Una niña, y era la única niña, y jugaba bien al fútbol, era una niña que jugaba muy bien al fútbol, y todo el mundo cuando la niña entraba como que, ¿y por qué juega fútbol? No, o sea, está bien, tiene todo el derecho a hacerlo, correcto, y lo hacía bien, y ella jugaba en el Nacional, me acuerdo, yo jugaba en las inferiores del Nacional, y era una niña que jugaba muy bien al fútbol. Y es más, si tú te das cuenta hoy, por ejemplo, dentro del propio mundo futbolístico ya se está empezando a abrir poco a poco espacio a las mujeres, ¿no? Que me parece genial ver mujeres comentaristas, mujeres analistas de fútbol. A mí me parece chévere, o sea, a mí me parece chévere. O sea, de hecho, a veces y eso que todavía no les dan mucho espacio, ¿no? Porque es como que no les dejan todavía desarrollar. Pero hay mujeres que tienen planteamientos buenos, o sea, me gustan las ideas con las que ellas hablan y todo eso. Pero la cuestión también es ver, todavía ir rompiendo estos, o sea, estigmas, ¿no? Que de pronto no tienen que ver. Lo que pasa es que es lo que decía Javier, o sea, todo lo sexualizan, todo tiene que ver con el sexo. No necesariamente, o sea, no necesariamente nosotros tenemos hipersexualidad, o sea, no necesariamente todo tenemos que ingresarlo dentro de la sexualidad. Que si yo, por ejemplo, qué sé yo, estoy con una camiseta, la que te acuerdas nosotros teníamos en el colegio, la de Italia que nos mandamos a hacer, que era pegada al cuerpo. O era pegada al cuerpo, ya somos una manga de travestis. No, ¿qué tiene que ver eso? O sea, y te prometo, o sea, se nos mataban de la risa. Imagínate tú la tendencia, o sea, cuando era la cuestión del cabello largo, ¿no? Entonces, nosotros... Claro, un tiempo el arete también, cuando se ponían los aretes. Cuando nosotros igual, ¿te acuerdas? En el colegio un tiempo nos dejamos un poco el cabello largo. La camiseta claro, te decía el inspector que es mujer usted.
Exacto, que salíamos a jugar a fútbol así que se nos mataban de la risa, parecíamos una manga de travestis y que no tiene nada que ver con una cuestión sexual, nada que ver, o sea, para nosotros ni por aquí que era una cuestión sexual, pero ya sé qué cosa se asociaba. O sea, si tienes la camiseta apretada, ya no tiene que ver con O una sea, cuestión sexual. la sociedad espera un cierto tipo de comportamiento. Es un tema álgido, difícil, largo, que Larguísimo. ponerse de acuerdo va a estar bastante difícil. Sí. Creo que como postura y como para ya ir concluyendo, queridos gadarenos, podemos decir que primero tenemos que analizar la escritura para ver en qué contexto se escriben que ciertas cosas, ¿no? De pronto para que no quede en el aire, en nuestro lenguaje, a diferencia de los lenguajes en los que fueron escritos la Biblia, eran lenguajes que tenían o llamaban al amor dependiendo hacia dónde querían apuntar con diferentes términos, ¿no? Para nosotros es el te amo, es el mismo te amo de que le digo a la esposa en el sentido tal vez de pareja, que el que te amo, que le digo a mi hermano porque lo quiero fraternalmente, ¿no? Lo Entonces, amo. en ese sentido, pues, que quede claro el tema de David, de Jonathan, que el de ellos era un amor fraternal. Así como cuando Cristo dice, no hay mayor amor que el que ama Da la que vida por a un sus hermano, amigos. ajá, por sus amigos. Y de hecho fue así, ¿no? Ellos estaban dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Yo a ustedes dos les amo en esa circunstancia, ¿no? Y ¿Por qué que lo de pronto... aclaran? Te amo, punto. O sea, yo lo entiendo así. ¿Por qué lo No, es aclaran? que ahora vale la pena aclararlo, porque de pronto nos cortan el video y dicen, mira, los gadarenos están diciendo que se aman O en sea, público. O sea, es Está que, bien. claro, también se ha banalizado eso, ¿no? claro. Eh, No, pero sí, sí es verdad la aclaración. sí, Pues, imagino, eso me puede sí, costar el matrimonio, que yo te diga te amo. Escucha eso, mi esposa me deja. O sea, mi me esposa deja. está calado, se mata de la risa. Y Capaz pues ya ahorita mismo ya se divorcia. creo que hay que apuntar al hecho. Tiene un montón de aristas. Creo que se puede prestar para un segundo o tercer programa en el que podamos hablar de cada uno de estos puntos de una forma mucho más detallada. También me gustaría enfatizar el hecho de que no fue hoy con el fin de atacar a nadie, sino más bien que la Biblia es muy clara en mostrarnos a Jesús y conforme vayamos yendo a la Biblia y entendamos más lo que la Escritura quiere decir, vamos a ver a Jesús de una forma más clara y que bien podamos estar de la una parte, que es la parte tal vez de la lucha personal en que sabemos, hemos determinado que esto está mal, pero mi cuerpo, mi mente me hace querer hacer cosas que van mal en contra de Dios. Déjame decirte que de pronto esto es algo que es igual que cualquier otro pecado, esa tendencia pecaminosa. Mientras más cerca estemos de Jesús, más podremos aparecer junto a Él y más podremos ser aceptos ante el Padre. Entonces, Sí. esas son cosas como que yo quería decir y enfatizar para que no queden en el aire y que independientemente de lo que podamos pensar ante otras personas, yo tengo muchos amigos que están ahora en este problema, en este asunto de que su identidad sexual no es la que la Biblia enseña o la que se perciben de una forma distinta. Y eso no quiere decir que yo no les quiera o que no sean personas con las cuales me siento muy agradecido de tener su amistad. Entonces, de mi parte, eso es lo que tenía que decir al final. Sí, sí, sí. Yo estoy concuerdo con eso. Creo que familia, amigos y gente que nos ve, am, si ustedes, al igual que nosotros, quieren tener un encuentro con el Señor, Él quiere librarnos de todos nuestros pecados, ¿no? Y que al final este es otro más, como decía el Javi hace un momento. Tratemos de entregarle a Él nuestras vidas y Él va a ir dirigiéndonos por donde quiere que vayamos y Él va a limpiarnos de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad. Va a darnos nuevos pensamientos. El cerebro es muy plástico, puede aprender cosas nuevas, puede tener nuevos gustos, nuevas emociones, nuevas Desaprender sensaciones, también. todo eso. Sí. Y, claro, por supuesto, en la plasticidad desaprendes muchas cosas y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en la vida si tú le das chance a Él. Y no hay nada que tan lejos puedas ir donde Él no te pueda tomar de nuevo si el Espíritu Santo sigue hablando a tu corazón. Por eso, si el Señor está hablándote, si tú quieres tener un encuentro con Él, no rechaces cuando Él te diga, esto es pecado y estás viviendo una vida que no está de acuerdo a la mía. Porque Él sin duda quiere darte algo que tú ni siquiera has pensado.
Y eso aplica para cada uno de nosotros en nuestras luchas, en nuestros conflictos, nuestras tentaciones, nuestras tendencias que todos tenemos, sean heredadas o adquiridas, Él puede librarnos de todas ellas. ¿Sí? Y mucho ánimo en el Señor. Y yo creo que es una cuestión de oportunidad, ¿no? Al final de cuentas nadie puede decir, o nadie puede hablar de la experiencia del otro. La única manera de poder conocer a Jesús es a través de la experiencia. Entonces, quienes no han tenido la oportunidad de conocer, denle la oportunidad. El Señor se va a encargar, no nosotros, porque al final de cuentas nosotros también estamos en esas luchas en diferentes ámbitos, pero lucha al final. Pero es el Señor el que se encarga. Entonces, cuando uno le da la oportunidad, es el Señor el que va mostrando, el que va delimitando el camino, el que te va indicando o te va diciendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Al final de cuentas, sin que tú percibas o te autopercibas, te das cuenta que eres una persona diferente. O sea, es simple, no es una cuestión que a veces, que muchas veces uno dice, bueno, hoy me levanté y soy, no sé, de pronto soy mal hablado. Hoy ya no voy a decir mal, no va por ahí, porque Es un te proceso. pones, claro, si tú te pones a pensar en eso, o sea, vas a creer en lo mismo. Es una cuestión de que el Señor te va cambiando, el Señor va haciendo, el Señor es el que va transformándote. Y al final de cuentas, cuando tú volteas a ver al David, al Javier, al Daniel de hace 2, 3 años, no es el mismo. Algo ha cambiado. Chévere, entonces te das cuenta de la obra que el Señor hace. Y ahí es donde viene la cuestión de los frutos, ¿no? Por eso yo decía, es importante no solamente creer, que creer cree cualquier mundo, cualquier persona. Todo el mundo cree. Yo creo, tú crees, él cree. La cuestión es obedecer. Y ahí es lo difícil, porque tienes que renunciar al yo, a tus gustos, a lo que te gusta hacer, a lo que quieres hacer, y dejar que el Señor haga. Entonces ahí te vas a dar cuenta de cuál es la verdadera transformación. Por eso los apóstoles, imagínate, yo el otro día leía la cuestión de Tomás, ¿no? Tomás llegó hasta China. Y decía, una persona como Tomás, que siempre fue recalcado, que siempre fue tildado como el incrédulo, aquel que dudó de su maestro después de ver todo lo que vio. Pero al final de cuentas ese incrédulo fue transformado y esa transformación lo llevó a tierras tan lejanas como China y a tratar de implementar y de compartir todo lo que él había aprendido. Entonces ahí te das cuenta eh, cómo o qué resultado da o qué efecto tiene la transformación. Yo me imagino que el Tomás del final de sus días, ¿cuántas veces se puso a pensar o se puso a meditar o a analizar al Tomás que era cuando conoció a Jesús? Un Tomás completamente diferente. Esa es la cuestión, la experiencia, la oportunidad de darle al Señor que pueda convertir y transformar nuestra vida. Muy bien, esta noche pues les dejamos con ese mensaje. El Señor tiene 1001 formas de hablarnos y pues que el Señor pueda mostrarnos cuál es la verdad y sobre todo saber que en las manos de Él podemos ser mucho mejores personas. Por favor, no nos dejemos de influenciar por todas las cosas que están ahora viéndose como normales, no son normales. Y sobre todo tener un pensamiento crítico siempre amparado en la Biblia, que es lo que nosotros pensamos. No caigamos en el extremo de condenar a las personas, cerrarles la puerta, porque el Señor nos está dando la oportunidad hoy de predicar lo que en su palabra se dice que es verdad. Y pues bueno, con estas palabras de mis compañeros, creo que hemos llegado al punto final. De mi parte quiero agradecerles por haber hecho de esta charla difícil una charla un poco más manejable y llevadera. Esperamos de todo corazón que no nos bajen el video. Si están viendo esto, quiere decir que no nos bajaron el video. Pero no es con el afán de atacar a nadie. Y pues más bien les hacemos una gran invitación para que la siguiente semana también puedan estar en conjunto con nosotros. De mi parte, una buena noche. Y pues les doy paso a mis compañeros que se despidan, aunque sea haciendo la mano así o diciendo chao, chao. Chao. Chao, ya, gracias. ¿Qué dices, David? No te escuchamos. Yo hablando aquí 3 horas, he estado con el micrófono muteado. Me mutearon. Con razón. ¿Por qué mutean? No, muchas gracias. Censuraron. Que todos tengan una muy feliz noche. Gracias por acompañarnos y gracias, he aprendido muchas cosas hoy día. Dios nos acompañe. Muy bien, una buena noche. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Hasta la siguiente semana.